Hola amigas y amigos, ¿cómo les va? Les habla su buen amigo Jonathan Jansson y bienvenidos a este espacio donde hablo de ser esférico, forteanismo y misterio. En este caso puntualmente voy a compartir 3 historias reales compartidas en Reddit de 3 personas que tuvieron experiencias con ser esféricos, con hadas. Así que pónganse cómodos porque ya mismo se las voy a narrar. Soy un plomero rural, australiano, de mediana edad, casado y de la vieja escuela. No tengo 14 años. No soy un hombre poco práctico y generalmente dado a la fantasía. También bebo alcohol con poca frecuencia, tal vez una vez al año, y no consumo drogas. Estaba en un trabajo una mañana de primavera hace años y estaba trabajando junto a unos arbustos en el fondo del jardín de un cliente cuando observé, fascinado, como una diminuta y particularmente perfecta y hermosa forma femenina desnuda, con alas de gasa, revoloteaba dentro y fuera del arbusto. Ni a medio metro delante de mi cara, durante 6 o 7 minutos completos. Ok, tal vez esté teniendo algún tipo de episodio. Quizás había esporas de hongos en el aire, quién sabe. Todo lo que puedo decir es que fue tan real y tan alejado de mi experiencia o proceso de pensamiento que siento que es un escenario extremadamente improbable que yo haya soñado o creado esporádicamente de la nada y personalmente creo firmemente lo que ocurrió. Hombre adulto, en el trabajo, a mediodía, a metros de mi cara, 6 o 7 minutos. También soy consciente de que lo único que gano al compartir esto es el ridículo. Mis amigos cercanos lo saben y de vez en cuando surge cuando uno de ellos decide al azar burlarse de mí y nos reímos de ello. Siempre me uno al chiste, pero la verdad es que desde hace 20 años después sigo creyendo lo que pasó. Todavía puedo verla perfectamente ahora mismo mientras escribo. Ningún hombre de mediana edad quiere admitir públicamente que cree en las hadas. Pero sí, en el fondo vi una vez. Lo que sea. Quizás es por eso que se menciona en el folclore tantas culturas, de todos los continentes del planeta. No es necesario que dejes de seguirme. Esta respuesta no afecta mi capacidad general para analizar minuciosamente o discutir lógicamente otros temas. Yo simplemente, ya sabes, vi algo alguna vez, claramente, y que no puedo explicar. Nunca había compartido esta historia por escrito antes. Esto es más que una historia. Esta es mi realidad, y lo que estás a punto de leer realmente sucedió, así que ayúdame, Dios. No puedo decir que nunca creí en las hadas, pero nunca había visto una, y eso fue hasta el año pasado mientras caminaba con una amiga al anochecer. Estaba cerca del océano, en Oceanside, California. Mientras caminábamos y hablábamos sobre la vida y las luchas, de repente, de la nada, desde el cielo, me llamó la atención lo que parecía ser un pájaro cerca de mi línea de visión. Curiosamente no sentía nada, simplemente fui testigo del desarrollo de este fenómeno. Después del golpe inicial, esta criatura comenzó a girar alrededor de mi pierna. Fue unas 3 veces mientras se movía hacia el suelo. Luego trazó mi pie 3 veces antes de lanzarse desde el dedo del pie y luego aparentemente desapareció. Entonces vi lo que parecía ser una polilla en el suelo oscuro frente a mí y moví el pie hacia ella. Mientras hacía esto, la criatura revoloteó suavemente un poco antes de volver a caer en el suelo. Me asusté y me provocó escalofríos en la espalda. Mi amiga y yo regresamos por donde habíamos venido. Nunca había visto algo así antes o después de ese evento. Ahora me atormenta saber que tales criaturas sí existen. Con mucho gusto recibiré otro encuentro algún día.
Para mi asombro, le confié algunas palabras a mi amiga, quien había jadeado de asombro por lo que también había visto suceder. Antes de decir lo que vi primero, le pregunté por sus apreciaciones. Ella comenzó a decirme exactamente lo que había visto. Fue en ese momento que quedé realmente estupefacto, porque esta experiencia de cuento de hadas, y no puedo evitar preguntarme si es que significaba algo. Ahora sé que las hadas existen, y con todo lo que no sabemos sobre la ciencia y la física cuántica de los mundos multidimensionales y los viajes en el tiempo, ¿por qué es tan increíble? Me pregunto, ¿qué más tenemos viviendo a nuestro alrededor que no podemos ver? De hecho, ahora me pregunto si los libros de cuentos de hadas son realmente un libro de historia de esos pequeños seres, en lugar de simples cuentos para niños antes de ir a dormir. De vez en cuando, llamo a mi amiga para verificar de nuestra loca experiencia de hadas, de si realmente sucedió, y sin dudarlo, ella valida la historia sin lugar a dudas. Diré que no pude distinguir completamente a la criatura debido a su velocidad, pero seguro que estaba viva y era inteligente. Esa criatura no se parecía en nada a algo que hubiera visto o experimentado antes de mis 47 años de vida en la Tierra. Entonces, te preguntas si las hadas son realmente reales. Será mejor que lo creas. Piensa por ti mismo y cuestiona tu realidad. Trabajo mucho en el jardín. Estos incidentes ocurrieron en dos casas diferentes, ambas mientras vivíamos en el bosque, en lados opuestos del país. El primero fue en Pensilvania. Acabábamos de mudarnos a esta casa de las montañas de Blue Ridge, justo en la cima de la cresta. Hacía tiempo que nadie vivía en la casa y el jardín era un desastre. Mi misión era ordenarlo durante los primeros meses. Tenía ese viejo par de tenis que había estado usando durante años, que en ese momento solo usaba para caminar en áreas embarradas y para trabajar en el jardín. Había atado los lazos con un nudo doble cuando me los compré por primera vez y solo me los puse sobre los pies. Básicamente, estos nudos habían estado atados durante años y nunca se habían deshecho durante todo el tiempo que los estuve usando. Mi primer error fue hablar con las plantas del jardín. Me gusta la jardinería y siempre siento pena por las plantas cuando tengo que lastimarlas. Suena raro, pero me sentí especialmente culpable por invadir un jardín lleno de plantas que no conocía. Había un seto redondeado cubierto de maleza que se había tragado la parte delantera de la casa. Era tan denso que no se podía ver a través de él. Cubría las ventanas del piso inferior y yo quería poder ver hacia afuera. Me presenté y les pedí disculpas por tener que podarlos tanto, pero prometí que intentaría hacerlo de una manera que los mantuviera sanos. Tuve que trepar por el interior del seto para llegar a la parte central del tronco con mi sierra de mano y mis tijeras de podar. Luego de trabajar menos de media hora, noté que mis zapatos se habían desatado. Pensé que era extraño, pero pensé que tal vez todos los palos por los que había pasado se hubiera permitido engancharse sobre ellos en los nudos. Los volví a atar con más fuerza y volví a trabajar. Pasaron unos 30 minutos y volvió a suceder. Esto siguió sucediendo una y otra vez durante varios días mientras trabajaba en ese seto. Todavía tengo los zapatos y nunca más los he desatado. Sucedieron otras cosas dentro y alrededor de esa casa, pero esas son cosas para otro día. Unos años más tarde nos mudamos a otra casa, esta vez en el sur profundo. El patio del nuevo lugar no estaba tan descuidado, pero era enorme y el área estaba más aislada, con los bordes corriendo hacia el bosque. El jardín estaba lleno de árboles y nadie se había molestado en limpiar los palos y las hojas del otoño anterior. Nuevamente, una vez nos mudamos, mi misión fue limpiar el jardín. Un día lo rastrillé todo en varios montones enormes cerca del borde del bosque. Eran demasiado grandes para quemarlos todos de una vez. Cuando terminé, estaba empezando a oscurecer y mi esposo había regresado a casa, así que se unió a mí, al menos en la parte de afuera,
para pasar una tarde divertida quemando cosas. Acababa de encender el borde de la primera pila y estábamos allí hablando del crepúsculo. Cuando terminé, estaba empezando a oscurecer y mi esposo había regresado a casa, así que se unió a mí afuera para pasar una tarde divertida quemando cosas. Acabábamos de encender el borde de la primera pila y estábamos allí hablando en el crepúsculo, mientras observábamos el fuego. Podíamos escuchar lo que pensábamos que era una ardilla justo a nuestra derecha, corriendo ruidosamente entre algunas hojas residuales entre los arbustos. Al principio lo ignoramos, pero se volvió cada vez más bullicioso hasta que finalmente empezamos a hablar de ello. Nos preguntamos si había revuelto algunas bellotas viejas y pensamos que era extraño que las ardillas de esa zona se sintieran cómodas acercándose tanto a la gente. Estaba solo a unos 15 metros de distancia. Todavía había un poquito de azul oscuro en el cielo, pero estábamos debajo de los árboles y ahora estaba demasiado oscuro para poder ver qué era, especialmente porque nuestros ojos se habían acostumbrado al fuego brillante. También teníamos a nuestra perra que corría afuera con nosotros y parecía no tener ningún interés en ese animal. Incluso miramos a nuestro alrededor para asegurarnos de que ella no hiciera ruido y la llamamos. Finalmente volvimos a hablar de otra cosa y no prestamos atención cuando, de repente, la criatura salió corriendo del espacio entre los arbustos y pasó corriendo a nuestro lado mientras saltaba hacia el bosque. Me las arreglé para girar la cabeza cuando entró brevemente en el círculo de luz del fuego para ver qué era eso que corría, erguido sobre dos piernas. Se movía tan rápido que no pude verlo bien, pero era de un color blanco sólido y medía alrededor de 1,5 pies de altura. No tengo idea si era la piel desnuda o si estaba cubierto de pelo, pero nunca antes había visto algo así. Muy bien, amigas y amigos, espero que estas historias les hayan parecido más que interesantes. A mí particularmente me resultan muy inquietantes. Como siempre les digo, los invito a suscribirse, comentar y compartir este video para que llegue a más gente. Les habló su buen amigo Jonathan Jansson y nos vemos próximamente en una nueva aventura. Chau, chau.